Mi primer acercamiento a Martí fue a través de mi padre, que me leía mucho desde pequeño, antes de dormir, por las tardes también, me leía mucho diferentes libros, literatura para niños, y mi padre, un admirador grande de Martí, sería prácticamente inevitable que me leyera algo de Martí, cuando Martí fue un hombre que escribió tanto para niños, ¿no? Que valoraba tanto ese sentido que tenían los niños para entender la vida. Mi mamá puso un tazón de arroz con leche en la cocina y ella me dijo, no te lo puedes comer hasta que se enfríe, porque estaba acabado de hacer. Y yo no supe esperar, yo no lo escuché, me subí a una silla porque no llegaba todavía a la cocina y tratando de coger el tazón, viré el tazón, rompí el tazón. Al final no pude comer arroz con leche porque quedó todo en el suelo. Los cuentos de Martí son mucho más que para niños, entran a la profundidad de los adultos, al entendimiento de los adultos, cosas que los niños muchas veces no comprenden. Pues así me pasó a mí, no lo entendía completamente. Mismo el cultivo de una rosa blanca, tantas veces que lo repetimos en la escuela, a veces no entendemos el verdadero significado, sino cuando ya va creciendo. Me comencé a interesar más por la vida y obra del apóstol, ya que a la edad de 9 años hice un casting para entrar a la Colmenita del Balcón, que es la colmenita de aquí de Las Tunas, y mi primer personaje precisamente fue la niña traviesa de José Martí, que me gustó mucho, ya que vivirlo en carne propia fue algo único, fue algo más especial porque me sentí yo que era la niña traviesa. Es importante que los niños desde muy pequeños ya puedan entrar a esa poesía de Martí profunda que busca sensibilizar independientemente de cualquier edad. Yo recuerdo que hubo dos momentos importantes en mi niñez que me hicieron mirar en dirección a la selva martiana. El primero de esos recuerdos soy yo con un copullo amarrado y mi abuelo intentando lograr que yo lo liberara. Me hace la anécdota de cuando Martí vio a un niño, si mal no recuerdo, con un grillo atado a un hilo y él buscó una tijera de doña Leonor y lo liberó. Y ese es el primer destello en mi memoria que viene esa imagen de Martí relacionado a la protección de lo pequeño, de lo débil, Martí preocupado por la libertad de otros. Y un segundo y muy importante referente o destello desde la selva que me hizo mirar a ella tiene que ver con el hecho de que Martí jurara lavar con su sangre la muerte de un negro esclavo. En ese núcleo familiar mío integrado por negros y blancos, este era un referente importante y fue otro momento que me hizo mirar en dirección a un hombre que siendo niño se sintió tan agraviado por la muerte de un negro que decidió lavar con su sangre el crimen. Y esos dos momentos marcan una gran impresión sin poder decir ni remotamente que hay un conocimiento profundo de su obra, pero son los dos primeros destellos de ese faro, que es José Martí. Después viene otro importante referente desde mi niñez, y no viene directamente de su obra, viene de la poesía romance de la niña mala, particularmente del hecho de que es la niña mala la que trae las flores para poner al Martí que está en mitad del aula. Y tal vez en esa niña traviesa, inquieta y sobre todas las cosas irreverente y rebelde, siempre me vi. Y hacia el centro de toda esa rebeldía, el gesto noblísimo de llevar flores o rosas blancas para ese sujeto en cuya dirección ya había mirado. Ya después vendrían otros acercamientos, otras aproximaciones, pero esos tres elementos marcan. Alguien capaz de preocuparse por la libertad de los más pequeños, alguien tan humanamente grande, capaz de siendo niño jurar lavar con su sangre la muerte de un negro, y alguien a quien los niños traviesos e irreverentes le llevan y les ponen flores blancas. Un vecino del ingenio dice que Dorita es mala, para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada. Yo creo que también las profesoras jugaron a los roles de las actitudes de los niños. Y a mí la profesora, fue la profesora de teatro que dijo, Milena es nené traviesa sí o sí. Ese aspecto de nené traviesa, del padre advertirle que no tocara ese libro
y ella haberlo hecho. Así era yo. A mí yo decirme no lo haga era como decir inténtalo. En mi etapa de la adolescencia yo perdí completamente el interés por José Martí. No era una cosa que me llamara la atención. Un hombre muy profundo que tenía muchos lugares por donde entrar, pero que nos los presentan, en mi opinión, de una manera muy lineal, en la que solo podemos entenderlo a veces como las consignas, como los esquemas que políticamente son importantes, pero en la parte humana no se presentan de igual manera. Esa muestra que nos ponen de José Martí creo que es muy cerrada. Los jóvenes necesitan siempre el interés, necesitan siempre una motivación para caminar, porque los jóvenes son activos, son revolucionarios en su interior, buscan un sentido, una meta, y yo no la tenía. En La Colmenita nosotros hacíamos talleres, no solamente eran actuación, canto, música, baile, sino que también íbamos más allá de conocer a los mártires y también la obra de José Martí. Los versos sencillos, también cuando tú lo interpretas, no lo lees por leer, es interpretarlo. Creo que también en la actualidad tú te los puedes topar el día a día, que tienes que llevar todos esos ideales, todos esos pensamientos, todos esos escritos de José Martí, llevarlo más a tu vida. Se dio tal caso y se me olvidó ser un hombre sincero. Una de las cosas que me llevó a escribir fue este poema que él envía desde la cárcel a su madre, y ver cómo su sensibilidad, su debilidad incluso humana, sus miedos, no reinaban sobre él. Y este poema me impactó tanto que me llevó, yo diría, experimentar un proceso de transformación interna que me hizo pensar en que también necesitaba escribir durante las diferentes circunstancias que estuviera, y cómo él desde una edad muy temprana como la que yo tenía en ese momento cuando lo estudiaba, que teníamos la misma edad, ella era capaz de enfrentarse a las situaciones con una madurez increíble, una madurez que impacta. Todo el mundo no tiene la misma manera de sentir. Yo en ese momento lo sentí así, pero no tiene por qué todo el mundo sentirlo así, y no quiere decir que otra persona esté mal, simplemente que todos sentimos y pensamos diferente. Pero hay que presentar ese Martí que era un artista también, que era una persona profunda. Yo creo que Martí no hubiese querido nunca que se le hiciera ningún tipo de honor, debido a su nivel espiritual, a su modestia. Creo que eso Martí, si le hubiesen preguntado, no lo hubiese permitido. Pero como las acciones responden a circunstancias, los primeros símbolos por los que se tomó a Martí en las escuelas a principios del siglo XX era un tipo de rebelión, un tipo de revolución interna que despertaba el patriotismo de los cubanos, que a las personas les despertaba ese interés por el mismo Martí y por su patria, por Cuba. Responder la pregunta ¿por qué un busto de Martí en las aulas? ¿A qué responde esta idea? Es tremendamente importante e interesante. Yo pienso que el Martí en el aula tiene sus antecedentes en los propios procesos formativos que se originan en la Cuba colonial, en la altísima connotación política y en la fortísima influencia ideológica del colegio en Cuba, de esos colegios donde se formaron y formaron los hombres que pensaron a Cuba. Un segundo momento importante es la propia actividad formativa de Martí, ya sea en la Liga, donde se consolida su apostolado en función de formar a los hombres de la revolución, ya sea en los espacios donde realizó oratoria. Y en cada uno de ellos, hombres como Dolores Pollo se encargaban de ornamentar el lugar para el discurso, no de Martí, sino para el discurso en honor a Cuba. Y en estos escenarios estaban las imágenes de los grandes cubanos. Estaban las imágenes de Céspedes, estaban las imágenes de José de la Luz y Caballero, estaban las imágenes del padre Varela, estaban las banderas que flamearon en los campos de batalla, ya sea salpicadas en sangre o quemadas de pólvora. Estaban incluso los fusiles que dispararon en manos de los mambises. Estaban los machetes, no pocas veces en la cintura de los que acudían. Y todos estos elementos conformaban lo que los griegos llamarían prasentía, algo que utilizó incluso la mismísima Mariana Grajales cuando toma el Cristo de la pared para hacer jurar a los hombres de su casa
que van a morir defendiendo a Cuba. Entonces, estos elementos fueron recibidos de primera mano por muchos de los sujetos que después se convierten en maestros durante la República. Esta influencia y esta necesidad de la presentía y la presencia de la imagen de un sujeto que es una figura revolucionaria, que es un hombre comprometido con los pobres de la tierra, con quien quiere echar su suerte, este sujeto comprometido con la lucha contra la esclavitud, este sujeto antiimperialista, va a estar en el aula. Es una presencia, es una influencia, es una figura viva y presente en el aula. Ahora bien, en la misma medida y proporción que este Martí se convierte en un acompañante de los que después fueron la generación del 20, la generación del 30, la mismísima generación del centenario, de otra parte, y dialécticamente hablando, se va convirtiendo también en el Martí de yeso de las aulas. Un Martí de yeso asociado escasamente a los temas literarios, asociado escasamente y no con todo el compromiso político y antiimperialista que tiene con la libertad del hombre, una libertad en abstracto, y que lastimosamente incluso en tiempos posteriores y ya dentro de la propia revolución no logra expresar todo lo que contiene, todo el pensamiento, toda la trascendencia que Martí tiene. Y entonces va pasando, va dejando de ser trascendía de lo vivo y revolucionariamente imprescindible y convertirse en un elemento pasivo al que se le rinde culto. En el propio decursar del tiempo ha ido pasando, se ha ido transfigurando la intención primaria con la que pudo haber estado y que obedece, según mi criterio, a los elementos históricos que decía, para convertirse en un elemento más ajeno, más distante y a la luz de nuestros días, en una sociedad de sujetos millions, en una sociedad donde básicamente los referentes existenciales que marcan la vida del sujeto están en el ciberespacio, entonces se convierte en un elemento todavía más distante y menos propicio para la transformación humanista y revolucionaria de los sujetos. En esta actualidad, que donde la imagen, lo audiovisual, se refleja más, es más llamativo, ya la parte de la lectura pesa. Creo que se ha perdido un poco más la pasión por la lectura. Antes ponían más audiovisuales de José Martí en la televisión, ya se ha perdido un poco eso. Y El Ojo del Canario, la película del Ojo del Canario, en mi etapa de secundaria, que fue cuando yo la vi por primera vez, se visualizaba más, nos llevaban más a los cines, más al teatro. Y creo que en el movimiento juvenil martiano debería proyectarse más a dar ese José Martí más actual, más a como los jóvenes pensamos o soñamos, sus pensamientos, las frases también que son muy oportunas en muchos casos. El desfile de las antorchas es algo que marca a la juventud y a la sociedad en general, porque es una vez al año, que tiene un gran significado, y creo que el José Martí humano, más nosotros mismos, ese es el que menos se ha proyectado y es el que más, por lo menos la juventud, quisiera ver, quisiera valorar. Creo que también darle un clic diferente, porque a veces nosotros confundimos, como que ya vemos esas figuras en modo otro nivel, otra idealización, esos versos sencillos, esos cuentos, esas historias, creo que dramatizarlo más en el teatro, en el cine, llevar ese meñique, llevar esa nene traviesa, llevar todos esos personajes que él ha creado, creo que llevarlo un poco a la actualidad. Martí fue un sujeto que defendió siempre la importancia de que cada hombre sea un hombre de su tiempo. De hecho, lo consideró un deber. Y él fue un sujeto de su tiempo. Un sujeto con una alta vocación por la tecnología. Un sujeto preocupado siempre por cada uno de los descubrimientos científicos y sobre todas las cosas por cuánto en condición de humanidad iban a aportar estos descubrimientos científicos a la felicidad del hombre. Un amigo queridísimo, lamentablemente ya fallecido, decía que Martí en su tiempo tenía internet y lo argumentaba defendiendo la idea de que su oficina tenía en sus proximidades al puerto
era posible pasar por las entonces nacientes agencias de prensa y obtener información, estaba cerca de un telégrafo y todo esto le permitía a Martí un nivel de actualización increíble en cuanto a lo que acontecía a su alrededor, y por eso podía describir la exposición que ocurría en Francia estando él en Nueva York. Martí fue un hombre preocupado por el desarrollo científico y tecnológico, y en la Edad de Oro los deja grabados precisamente en ese mineral precioso para los niños en más de una historia. Tener en cuenta todos estos elementos nos permite comprender que la actitud, o al menos pensar que la actitud de Martí en nuestro tiempo no iba a ser nunca dar la espalda a la tecnología. La actitud de Martí iba a ser la de ese hombre sabio y humanista, que entonces iba a ser capaz de incorporar todos y cada uno de estos elementos tecnológicos que hoy caracterizan la realidad del sujeto Milliams e incorporarlo a la praxis de ellos, pero con una altísima perspectiva humanista. Y por ahí creo que empiezan entonces a despejarse los hilos de los que pudiéramos alar para aproximar todo ese caudal de reflexión humanista, todo ese caudal de reflexión ética, todo ese caudal de reflexión estética a los escenarios de sujetos donde los referentes simbólicos, los referentes ideológicos, los referentes éticos y estéticos son completamente diferentes. Pienso que es importante terminar de borrar el Martí sacralizado del busto blanco, frío, de yeso, distante en un aula, y que es importante traerlo en una perspectiva más próxima, con vida propia, con virtudes y con defectos, a la realidad de nuestros jóvenes, para que no sea visto como un paradigma inalcanzable. Lograr restituir lo épico, lograr restituir la vocación del hombre por el sacrificio, lograr construir con nuestros jóvenes una sociedad donde sacrificarse por los otros no sea un problema, donde se prefiera optar por el amigo antes que por el abrigo, donde se esté dispuesto a deshacerse de un sable de oro, donde se esté dispuesto a entregar los zapatos de rosa que se poseen. No va a ser posible con un Martí distante y sacralizado. Hay que verlo en toda su humanísima proyección, en todos sus defectos, en sus temores, pero al mismo tiempo desde las nuevas tecnologías, desde las nuevas condiciones, desde las nuevas visiones en que se trabaja con Martí, absolutamente al alcance de todas y de todos, y en un diálogo más franco, más abierto, más al alcance de los sujetos Milliams. Al igual que lo hizo él en su tiempo, nos toca a nosotros en el nuestro usar todos los medios, todos los recursos. Martí, uno de los agravios hacia el humanismo más grande que enfrentó fue el esclavismo, la esclavitud. Y lo hizo desde la poesía, y lo hizo desde la oratoria, y lo hizo desde el periodismo. Entonces nosotros traer al sujeto Milliams, porque Martí es una necesidad. Martí es una necesidad. Tener una sociedad donde habite, viva, esté, donde lata un ente humano capaz de convocar a todos y de hacer con todos el bien colectivo es necesario, pero solo creo que pudiéramos lograrlo rompiendo con los modos y formas que hasta ahora lo estamos haciendo y que no logra trascender, y empleando todos los recursos, todas las redes digitales, todas las estéticas posibles. Es importante ser artivista de lo martiano, llevar a Martí al espacio público, llevar a Martí de forma desenfadada, no verlo como un elemento sacralizado al cual se va a violar si nosotros lo aproximamos o humanizamos para la comprensión del sujeto. Y creo que el profe Cremata lo hace con un gran sentido y ha tenido resultados importantes. Y creo que Ernesto Parra, aunque no haga la referencia directa en muchas de sus obras, cuando expresa la ternura y la bondad como camino a seguir, cuando los atletas Olympic Clown prefieren no ganar sino ayudarse, nos están trayendo a ese Martí. Entonces estas conductas activistas del profe Carlos Alberto, del profe Ernesto, son, pienso yo, maneras, formas, no las únicas creo, pero sí las más eficaces para traer Martí a nuestro tiempo. Podemos ver en la misma historia de Meñique lo que sería la historia de cualquier joven, un joven que se tiene que enfrentar primeramente a su propia familia que le dice no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Ese prejuicio de que aunque seas pequeño
puedas tener algún defecto, te puede impedir hacer algo. Creo que Meñique te da ese clic de decir, no, tú puedes. Y esa astucia, esa inteligencia que Meñique nos da, ¿no? Que nos hereda, creo que esa también podría ser otro aspecto que cada niño, cada joven y cada adulto debería tener en su vida, ¿no? Pero Martí, por sobre todo, era un verdadero artista. Un artista es una persona que decide dar de lo que tiene a los demás. Al menos yo lo veo así. Vivió para los demás, vivió para los pueblos de Latinoamérica, vivió incluso para sus propios enemigos, a los cuales él valoraba, a los cuales él trataba de analizar, de sentir, de ponerse también en su lugar. Pero él, por sobre todo, decía, esto es lo correcto, yo me voy a entregar a esto. Su voluntad sobrepasaba el límite de sus obstáculos. Era una persona que sabía enfrentar todos los problemas que se le presentaban en la vida. Algunos dicen que él no debió ir a luchar, que él no era un hombre de guerra, que ese no era su lugar. Cuando se encontraba en otros países, él seguía pensando en una forma positiva y de una forma constructiva sobre nuestro país, sobre su Cuba. Es muy real ver en estos tiempos al joven que quiera vivir de un negocio, que quiera vivir de un emprendimiento, que quiera vivir de un viaje, cuando ha obviado un poco el tema estudio, el tema superarse académicamente. Ya en estos tiempos no se escucha a un joven decir quiero ser máster, quiero ser doctor, quiero ser profesor titular o quiero ser maestro, porque creo que también se ha perdido mucho, y más en la globalización del consumo, de que nos hemos dejado un poco influenciar por otras culturas, que nos hemos dejado un poco influenciar por todo lo que dice Facebook, todo lo que dice Instagram, todo lo que dice YouTube, y creo que también nos hemos un poco apartado y alejado de conocer nuestras raíces, de aterrizar en nuestra identidad, y creo que le falta a ese Meñique actual de ir al Meñique que narraba el apóstol. No pocas veces los jóvenes sienten que no son tenidos en cuenta por las personas de más experiencia, de más edad, de más fuerza, y no pocas veces sus ideas frescas, inquietas, no bien acabadas, pero sí atrevidas, son despreciadas o no son tenidas en cuenta. Y la pregunta que pudiéramos hacerles a esos jóvenes, ¿crees que Martí no pasó por eso? ¿Cómo creen ustedes que se vio Martí a su encuentro con los grandes caudillos de la guerra de los 10 años? Con aquellos hombres gigantescos que él describe excelentemente, aquellos hombres regalones, dueños de hombres que liberaron a sus esclavos, que perdieron sus bienes, que fueron del altar a la silla de montar y de ahí al encuentro con la muerte. Cualquier palabra de aquel joven que, si bien sufrió, no estuvo en la guerra, iba a ser despreciada o no iba a ser entendida o no iba a ser aceptada por su juventud, por su inexperiencia, por su pasión, por su altivez. Sin embargo, se hace imprescindible mirar Martí y Meñique. Meñique encontró la nuez de donde manaba siempre agua para el pozo. Meñique encontró el hacha que cortó los troncos más recios. Meñique encontró el pico que agrietó las rocas más duras. Y se me antoja pensar que Martí se ve en ese Meñique, la oratoria martiana, el verbo martiano, el modo inquieto, amoroso y apasionado de hablar de Martí, logró calar las conciencias más reacias, más duras, logró volver a despertar en los cubanos la intención y ver como opción real una última guerra, una guerra necesaria, una guerra breve, una guerra que le diera definitivamente la independencia a Cuba. Logró unir a caudillos que estaban jurados, que estaban invitados entre ellos a retos, a muerte, porque si bien fueron patriotas que adoraron a Cuba, tenían profundas diferencias entre ellos, y Martí logró unir a esos hombres. No hubo un solo tronco, por recio que fuera, que se resistiera al filo de la ternura martiana. No hubo una sola roca que no pudiera permear la constancia martiana, y fueron las tabaquerías fuentes de donde manaron los recursos para alimentar aquella propuesta que los unía a todos, aquella fórmula del amor triunfante. Entonces, queridos jóvenes, que nada los detenga en sus propósitos y en sus fines. Sean atrevidos, osados, inteligentes, nobles y valientes como lo fue Martí, porque en ese Martí, que supo sobreponerse a los grandes gigantes que los rodearon, unirlos para entre todos querer a Cuba, hay un Meñique, y en cada uno de estos pequeños meñiques yo veo a los jóvenes cubanos
todos en la gloria inmensa de un pequeño grano de maíz. No existen sujetos pequeños, existen sujetos que no intentan alcanzar sus sueños. Y Martí fue siempre y será eternamente grande por su capacidad para unir los hombres y alcanzar la felicidad.